Primera de Corintios, el versículo 4. Vamos por el 4 primero. Dice, yo tengo la versión Dios habla hoy, si no me equivoco. Dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Reina Valera dice, se edifica. Hay otras versiones que tratan de darle un significado más acertado también, y dice se fortalece, se edifica, se fortalece. Son términos casi sinónimos. La palabra original griega, si cualquiera que se decide hacer y busca el significado original en el griego, lo que quiere decir el original dice, la persona que habla en lengua extraña por el espíritu se carga a sí misma. Eso lo significa. Los que han traducido pusieron se edifica, se fortalece, pero en realidad el original dice se carga a sí mismo, se fortalece. Hay mucha diferencia en tener tu espíritu debilitado a tener tu espíritu fortalecido. Por eso ahí me entendí claramente cuando Pablo le dice a los efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, está diciendo, hermanos efesios, utilicen las lenguas del Espíritu, hablen constantemente en estas lenguas para fortalecerse en el Señor y en el poder de su Espíritu. Esa es la forma eficaz. Quiero que pensemos en que, vieron que yo les dije que este es el don que usó más el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el verso 18 de este mismo capítulo, verso 18 de este capítulo, es como que, aún siendo que está corrigiendo y poniendo orden, de pronto, él da una frase que si nosotros hacemos un análisis y sabemos extraer esa perla que está el apóstol Pablo teniendo en mano, que la saca a la muestra y después la vuelve a esconder, si nosotros somos cuidadosos y entendemos cuál es esa perla de gran precio, él llega a decir, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Él lo estaba corrigiendo a los corintios porque le estaba queriendo decir, muchachos, está bien que hablen en lengua, que quieran hablar en lengua, eso es maravilloso, fíjense en los beneficios, pero en el culto tiene que haber cierto orden, le está trazando un orden. ¿Por qué? Porque le está queriendo decir, en definitiva, que esto tan maravilloso no tiene que ser en el culto un asunto de desorden. Esto tiene que ser en su vida privada. Es como que de alguna manera le está queriendo decir, hagan como yo hago. Mire, yo, muchachos, utilizo el hablar en lengua más que todos ustedes. Hablo en lengua más que todos ustedes. Y los corintios lo miraron todos y dijeron, ¿qué? ¿Vos, Pablo, hablas en lengua más que todos nosotros? Sí. ¿Y cómo hace? Porque Pablo no era un hombre que se iba al Caribe de vacaciones, estaba tranquilo, pintando cuadros. Pablo no tenía un momento de descanso, hacía 1500 cosas. ¿Cómo hacía? Pero en su vida privada, él constantemente lo utilizaba. Y seguramente habrá hecho como algunos hombres que después les voy a compartir, que a mí yo quedé asombrado, porque eran hombres que fueron grandemente usados por Dios y tenían esta clave que tenía el apóstol Pablo. Ellos, aunque hacían muchas cosas, constantemente lo utilizaban, porque sabían que era clave para estar allí, fortalecido, y nada los derribaba. Siempre iban adelante, siempre iban al frente, siempre eran eficaces, siempre ministraban con poder. Entonces Pablo llega a decir que él hablaba en estos idiomas más que los corintios, y una pregunta que uno puede hacerse, ¿por qué Pablo usaba este don
más que todos los corintios. ¿Por qué? ¿Qué razones tenía Pablo para pasar tanto tiempo orando en los idiomas que da el Espíritu Santo? ¿Qué razones? Y es algo que yo te lo estoy diciendo, pero bíblicamente, fíjate que Romanos capítulo 8, verso 26, es como que te lo responde. Romanos 8, 26, la nueva traducción viviente, lo dice de esta manera. Seguramente vos ya lo sabés, como dice la Reina Valera, pero la nueva traducción viviente lo dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué razón tenía Pablo de hablar en lengua más que los corintios? Es que Pablo sabía cómo fortalecerse usando este don, sacando ventaja de este don. Él sabía que esto era clave para vivir fortalecido. Y también Pablo sabía cómo recibir conocimiento utilizando este don. Sabía cómo tener conocimiento divino, cómo entender las cosas de Dios, cómo entender los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque él llega a decir en el verso 2 de 1 de Corintios, capítulo 14, llega a decir: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo podés entender los misterios de Dios? Hay momentos que te pasa un montón de preguntas que no tienen respuesta, un montón de cosas que no sabes por qué. Y bueno, ¿cómo te resignas? Y será la voluntad del Señor, y será que Dios lo... Pero Pablo sabía y conocía por qué pasaban estas cosas. Cuando algo ocurría, él ya sabía. Estos hombres de Dios que te voy a compartir sabían y entendían por qué pasaban las cosas. ¿Y cuál era la clave? Porque el que habla en lengua habla misterios con Dios y conoce los misterios de Dios. Si querés entender los misterios de Dios, ¿qué tenés que hacer? Y no tenés que hablar en lengua, bueno, un ratito nomás, vas al gimnasio, haces un poquito de gimnasio. No. Si querés ser un hombre, una mujer, fortalecida, musculosa, no al extremo de deformarte, pero sí muy bien tonificado, muy bien, en un buen estado físico, espiritualmente, no tenés que ir al gimnasio de tu papá celestial y hacer un poquito de gimnasio. Tenés que organizarte. Tenés que decir, bueno, yo voy a ir tanto tiempo, tal día, y voy a pasar. Voy a empezar primero con media hora. No me voy a matar, media hora. Entonces media hora haciendo gimnasia. Después, pues sí, porque si no, yo me conozco, yo soy muy perezoso. Bueno, que sea media hora. Y vas haciendo gimnasia. Después la otra semana, 45 minutos, y vas haciendo gimnasia. Y por ahí te bajoneas porque vos ya te conocés que sos perezoso, sos vago, y otra vez media hora, pero aunque sea son media hora, antes hacías 10 minutos como máximo. Si ahora hace un poco más, y un poco más, y un poco más, después vos te agarras la vagancia, vagás por una semana, pero después tu cuerpo, que ya lo estuviste acostumbrando, tu cuerpo mismo, como ya lo exigiste, te vas a decir, ay, estoy teniendo ganas de hacer gimnasia. Mi cuerpo me lo está, y entonces ya te estás acostumbrando, y tu cuerpo te va llevando, porque ya lo acostumbraste, y después ya vas a estar una hora, un mes, una hora, un mes. Y cuando te vean, vos mismo te ves en el espejo y dices, ¡epa! ¡Qué cambio! Mirá, se me está bajando la presión, ya los niveles de glucosa están mucho más bajos, hay grasa que se fue, mirá, está todo tonificado, ya tengo fuerza, no me duele cuando agacho, levanto cosas y no me duele, te fortaleciste. Pero si eso pasa en la parte espiritual, eso significa
de que tu espíritu está tan fortalecido en el Señor que es capaz de ir y extender una mano y los demonios salen huyendo, porque hay presencia y poder de Dios en tu persona. Vas y orás por un enfermo, pones la mano y esas enfermedades no resisten. ¿Por qué? Porque vos estás revestido de la presencia de Dios. ¿Ves? Hay mucha diferencia. Estás hablando con alguien y esa persona dice, che, cuando vos hablas, yo siento algo tremendo, algo hermoso. Y no sos vos. Es que vos pasaste tiempo ejercitándote, ¿cómo? Utilizando ese lenguaje maravilloso, hablando un misterio con Dios, fortaleciéndote, cargándote de la presencia de Dios. Y entonces después hay presencia de Dios que fluye en tu persona. ¿Ves cuál es la diferencia? Por eso, vuelvo a repetir, fíjate lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. ¿En dónde? Espiritualmente. Y el verso 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios. No es cualquier cosa. No es que habla algo que no tiene sentido. Habla misterios con Dios. Si entendés lo que significa hablar misterio con Dios, vas a decir, wow, no puedo creer que esto sea tan maravilloso. Y te lo dio el Señor cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que yo no me sale hablar en lengua. Es que no tenés que sentir nada para hablar en lenguas. El error que hemos tenido mucho tiempo, muchos de nosotros, quienes nos congregamos, es que pensamos, no sé cómo se nos metió esa idea, que tenemos que quebrantarnos, que tenemos que sentir algo, y entonces sí comenzamos a hablar en lengua. Eso es un error. Es un error. Yo ahora podría dejar de hablar a ustedes y me pongo a hablar en lengua automáticamente. Automáticamente. Eso lo podés hacer vos también. Una vez que recibiste el bautismo del Espíritu Santo, vos no necesitas tener que quebrantarte y llorar para hablar en lenguas. No necesitas eso. Ya tenés la capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Ya la tenés. Yo tenía el mismo pensamiento, me pasé más de 10 años sin hablar en estos idiomas y no aprovechar, no sacar ventaja, sentirme miserable por un montón de tiempo, hasta que alguien vino, me habló y me enseñó lo que yo te estoy enseñando a vos. Y yo me quedé, pero, ¿de verdad? Sí, me dijo, sí, negro, es así, me dijo. Pero es así de sencillo. Entonces él se fue, y yo me quedé en mi cuarto de oración. Y yo dije, bueno, si es así, voy a probar. Agarré y me puse a orar. Y dije, al principio parece que dije cualquier pavada. Porque abrí la boca y empecé a hablar como se supone que ya tienen que salir estos idiomas. Y parecía que yo me mandé nomás, y así tenés que hacer vos. Te mandás nomás, en fe. Y ahí comenzás, y vos decís, no estoy hablando pavada. Es verdad, tengo la capacidad de hablar en esas lenguas, sí, lo puedo hacer. Y lo podés hacer. Entonces cuando vos descubras que tenés esa capacidad, vos decís, no tengo que quebrantarme, no tengo que llorar, no tengo que sentir nada especial, lo puedo hacer, sí. Y lo tenés que hacer todas las veces que puedas y tenés que organizar tu vida. Tenés que decir, bueno, me voy a tomar tanto tiempo. Acá no me molesta fulano, me engano sultano, acá me acomodo, yo organizo mi vida, entonces todo este tiempo lo voy a... Entonces cuando vos te organizás y este tiempo, mirá fulano, mirá querido, mirá que yo voy a estar... Entonces cuando vos te organizás y que no te molesten, vos te tomás ese tiempo y ya te iban, vos sabés que si no le decías nada, ahí iba a estar tu esposo, tu esposa, tu hijo, te molestándote, pero vos ya avisaste. Miren que yo me voy a tomar tanto tiempo. Entonces, pues si esta media hora yo voy a estar... Entonces vos esa media hora agarrás y aprovechás.
y te edificas. Y lo haces constantemente, constantemente. Cuando menos te des cuenta, vas a estar profetizando, vas a tener palabra de conocimiento, vas a tener dones de poder, vas a ser usado por Dios terriblemente, vas a formar parte del ejército que Dios quiere levantar en estos últimos tiempos. Hombres que usaron este don maravilloso. Alguien que se llamaba John G. Lake. Fue un hombre usado hace muchos años atrás, nosotros ni lo conocemos, pero si alguien quiere averiguar de los hombres que Dios usó, entre ellos está John G. Lake. Él era un hombre casi como el Carlos Anatolia que nosotros conocemos, empresario, hombre que tenía dinero, pero que tuvo muchos problemas con respecto a la enfermedad. En aquel tiempo, siglos atrás, no había la medicina como hay ahora. Las personas no tenían acceso a que haya ciencia con avances. Entonces cualquiera que tenía poliomielítica, cualquiera que tenía cualquiera de estas enfermedades, como esta que no te deja respirar bien, que te ataca los pulmones, ¿cómo es? Asma. Sí, pero hay otra también, tuberculosis. La tuberculosis, todo eso que la esposa le pasó al papá, a la hermana, a los hermanos de la madre, murieron. Entonces él vio morir a su hermano, a su hermana, a sus padres, familiares, la pasó muy mal. Y él veía constantemente muerte de sus familiares. Entonces cuando se enfermó su esposa, viene un hombre usado con sanidad a aquel lugar donde él vivía, entonces se pone de acuerdo y él comienza a funcionar porque este hombre lo instruye para ministrar en sanidad. Y él comienza a hacer su oración de fe y la esposa es sanada terriblemente. Pero él no recibió el bautismo del Espíritu Santo todavía. Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, queda fascinado este hombre. Ya era usado con sanidad antes, imagínense cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y él llega a disfrutar tanto esto tan maravilloso que es el bautismo del Espíritu Santo, que fue usado terriblemente para llevar milagros de sanidad a más de 100.000 personas durante un lapso de 6 años en Spokane, Washington, allá en Estados Unidos. Así que estragos para la gloria de Dios hizo en aquel lugar. Y cuando le preguntaron cómo hacía para soportar y operar bajo un poder tan grande, él respondió: la oración en lengua es la base absoluta de mi ministerio. Orar en lenguas es lo que logra que yo pueda ministrar de esta manera. Entonces, frecuentemente se levantaba de madrugada, tomaba un cuaderno, un lápiz y comenzaba a orar en el Espíritu. Mientras oraba, en aquellos idiomas por el Espíritu, comenzaba a traducir, o sea, ya empezaba a hablaba en lengua y tenía interpretación. Entonces Dios le enseñaba, a través de eso, comenzaba a traducir revelaciones profundas, direcciones exactas, misterios que él anotaba todo lo que Dios le decía. Dios le daba el mensaje en lenguas y después interpretaba, y entonces ahí tenía él revelaciones, misterios que Dios le estaba dando a conocer. Y entonces así fue como podía pararse frente a tumores y ordenarles que se sequen, porque Dios le enseñaba cómo hacer. Así Dios le enseñaba para que las enfermedades dejaran los cuerpos. Así Dios les enseñaba para que el espíritu inmundo dejara las vidas de atormentar. Así sabía. El hombre no tenía que estar imaginándose a ver cómo puedo hacer. No, él ya sabía cómo hacerlo, porque Dios ya lo instruía, Dios le enseñaba. Si en nuestra vida de oración privada pasáramos un buen tiempo cada día recibiendo fortaleza y conocimiento divino, vendríamos al culto no para recibir, sino para dar, porque vendríamos cargados del poder de Dios. Iríamos a nuestros vecinos, familiares y conocidos a ministrar el poder y el mensaje de Dios
para sus vidas. Te comparto un nombre más, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era un plomero inglés. Fue usado para resucitar a 14 muertos. Multitud de inválidos dejaban sus muletas cuando él ministraba sanidad de todo tipo. Ocurrían cientos de personas bautizadas con el Espíritu Santo. No una o dos, cientos de personas. Él extendía la mano y eran bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál era la clave? Para ser un hombre tan eficaz y usado con tal poder, ¿cuál era la clave? Es que él tenía una regla inquebrantable para su propia vida. Él mismo se dijo a sí mismo, yo voy a hacer de esta manera. Él puso esta regla: orar en los idiomas del Espíritu 1 hora ininterrumpida todas las mañanas, tuviera ganas o no. Es como que él se dijo a sí mismo, Smith, vas a orar todas las mañanas, tengas ganas o no, 1 hora en lenguas ininterrumpida. Y esa fue la clave. Y durante el día no pasaba mucho tiempo en que él fuera, estaba haciendo una cosa, la otra, pero él fuera y se tomara un tiempo y se volvía a recargar. Después se pasaba haciendo esto, aquello, lo otro, se tomaba un tiempo y se volvía a recargar. Cuentan que este hombre, en una ocasión, viajaba en tren. Y se ve que se fue al baño y pasaba por ahí. Y cuando pasaba por esos pasillos del tren, se encuentra con alguien. Y ese alguien se queda fascinado, como que no dejaba de mirarlo y estaba fascinado. Y le pregunta y le dice, yo no sé qué es lo que usted tiene, pero yo quiero lo que usted tiene. ¿Qué tenía este hombre que dejó tan fascinado a esa persona? Esa persona quedó fascinada porque sentía que de este hombre llamado Smith Wigglesworth emanaba presencia de Dios. Y esta persona quedó fascinada y decía, no sé lo que tenés, pero yo quiero eso, yo quiero eso. Y eso puede pasar con nosotros si hacemos lo mismo. Y otro hombre que ya quiero terminar con esto, David Robertson. Este hombre a mí me conmueve mucho porque era un obrero como cualquiera de nosotros. No era nadie especial. También Smith Wigglesworth era un proveedor. No eran personas que nosotros podemos decir, no, mira quién era, nada. Eran como nosotros. Pero este hombre, Dave Robertson, que hace poco en el Señor, resulta que él entendió que Dios lo llamaba a la obra, pero no sabía cómo hacer, no tenía ni idea. Dijo, ¿cómo puedo hacer? Decía él. Y entonces habló con la mujer, ¿estás de acuerdo? Mira, yo quiero, no sé cómo hacer, pero siento el llamado de Dios, que Dios me está llamando a hacer algo. ¿Estás dispuesta a acompañarme en esta aventura de fe? Yo quiero trabajar para Dios. ¿Sabe cómo? Me voy a internar, en vez de trabajar en el trabajo que trabajaba antes en el mundo, me voy a trabajar para Dios estando en su presencia y orando y buscando su rostro 8 horas por día. Yo voy a estar orando 8 horas por día y Él sabrá qué hacer conmigo. Yo no sé, pero siento este llamado. Y la esposa le dijo, sí, que yo te acompaño. Bueno. Entonces, él se pasó 8 horas, decidió orar por día. Cuando oró 15 minutos ya no sabía más qué hacer. Oró 15 minutos y decía, ¿y ahora cómo hago? Yo no sé más qué decir. 15 minutos, ¿no? Y yo no sé más qué decir. ¿Qué hago? Y dijo, cierto que yo recibí bautismo del Espíritu Santo y puedo hablar en estos idiomas. Y bueno, los voy a usar. Y comenzó a usar estos idiomas, como yo te dije. O sea, no tenía ni que quebrantarse, ni llorar, ni nada. Empezó a hablar en estos idiomas. Y pasó
1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas por día. O sea, hizo 3, 4 horas, fue, comió y después siguió orando. 4 horas comió, porque los obreros también comen, y después siguió orando. 8 horas por día. Y al otro día lo mismo, y el otro día lo mismo. Usó este don tan precioso. Oh. Y ustedes van a pensar, ¿y qué pasó ahí? Así también pensó una hermana que se enteró de una iglesia que no era pentecostal, pero esta hermana era curiosa y dijo, hermano David, yo me enteré que usted hacía, dígame qué experimentó, qué es lo que experimenta. Y David Robertson le dijo, no, hermana, que lo único que experimento es que estoy muy cansado y estoy agotado de hablar en lengua y sentir, no siento nada, solamente cansancio. Solamente cansancio y aburrimiento, porque vieron que cuando uno habla en lengua, uno no está pensando qué tiene que decir. Entonces la mente de uno se recontraaburre. El espíritu sí está activo, pero la mente de uno no sabe qué hacer. Entonces es como que te aburres muchísimo. Y tenés que saber cómo manejar eso. Tenés que saber cómo estar pensando en las cosas del Señor, aún así, y canalizar tu mente en las cosas del Señor, porque si no te morís de aburrimiento. Y este hombre tuvo que hacer eso. Pasaron 3 meses. Y este hombre ya estaba tan hastiado. No es que sentía, era glorioso, no, estaba hastiado. Pero él se propuso hacer esto. Después de 3 meses, una hermana lo invita a una reunión que en aquel tiempo era una reunión no pentecostal. No creían en el Espíritu Santo, no creían en los dones, no creían en todo esto. Era una reunión de hombres elocuentes. El pastor, cuenta que el pastor hablaba en una retórica que no entendías nada, a menos que seas un filósofo, pero no entendía nada todo lo que hablaba. Hablaba con un lenguaje que parecía un abogado cuando te hablan, que vos no entendés nada de lo que te dice, el lenguaje técnico. Así que él estaba, dice, y tenía le servían, uno se podía servir una taza de café y él dice que estaba con la taza de café ondulando el café porque estaba tan aburrido que no entendía nada de lo que decía este predicador. Y mientras él estaba así, tratando de descubrir qué querría decir este que predicaba con un lenguaje tan técnico y elevado, dice que por ahí, después de 3 meses de estar orando en lenguas, como te dije, dice que mira así y ve con una visión de rayo X, como si fuera que tenía la capacidad de ver a través de una radiografía, ve la cadera de la mujer que estaba a su lado, y él ve todo, y salta una palabra que dice artritis, y él dice, hermana, ¿usted tiene artritis? Sí, querido, eso dicen los médicos, dice la mujer. ¿Me permitiría que ore por usted? Dice que la mujer lo miró raro, porque ahí no se acostumbra que alguien ministre bajo el poder de ellos. No eran pentecostales para nada, eran un poco más como si fueran católicos, apostólicos, cristianos, nada más. No eran ni pentecostales, ni bautistas, ni nada. Dice, sí, querido, estaría bien que me tengas en oración. Pero era un recontra pentecostal. Entonces agarró y le puso las manos, y cuando le puso las manos vio que tenía como 5 centímetros una pierna más corta que la otra. Y él pensó, en la que me metí, dijo, ¿cómo hago? Y entonces dijo, bueno, yo me mando en fe. Y dijo, en el nombre de Jesús, y cuando dijo en el nombre de Jesús, siente que una pierna hace crack, 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 y comienza a crecer. Se sentían los ruidos y todo. Y la cadera, ella siente que es recreada y comienza a sentir todo un bienestar. Y entonces lo mandan a detener porque estaba escandalizando en el culto. Y cuando lo mandan a detener, el pastor que viene a detenerlo, no era el que estaba predicando, cuando ve que pasaba algo por ahí, justamente ve que la pierna de esta mujer crece y dice, se quedó mudo. Entonces no pudieron hacer nada. Entonces, en ese momento, él comienza
a tener como mucha vergüenza y se va. Pero después lo busca, la mujer esta que fue sanada lo busca porque empezó a dar testimonio a la mujer de lo que Dios hizo, y cuando esta mujer quedó como tan impactada, dice, y con todos aquellos que necesitan, Dios lo puede hacer. Entonces planearon algo así, lo buscan de nuevo a este hombre, y él decía, no, yo, ¿qué voy a hacer si en ese lugar no creen en nada de todo esto? Y Dios le dice, quiero que vayas al lugar principal. En el lugar principal se estaba haciendo como una fiesta, una recreación. Y dices, bueno, Señor, si vos me mandás, yo voy. Van al lugar principal, y cuando van al lugar principal él no sabía cómo hacer. Yo, ¿cómo voy a hacer? Y el pastor que lo iba a detener y que vio la sanidad, dice que le dijo, este hombre tiene algo que decir. Y él dijo, bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me usó. Y él cuenta que en ese momento el don de fe se apodera de él. Y comenzó a predicar con una valentía terrible que no era él. Y dice que cuando comienza a predicar, dice, y ahí hay un muchacho que sé que no podés mover la mano, que no podés levantar el brazo, pero ahora lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y le levanta el brazo así, y parecía como que el muchacho le iba a quebrar el brazo. El muchacho dice, ¡ay! Pero de pronto, no me duele más. Dice, no me duele más. Así que comenzaron a haber sanidades de todo tipo. Y otra vez el predicador tan elocuente dijo, detengan a ese hombre. Cuando lo van a detener, ya el don de fe se apoderó de este predicador, de este Dave Robertson, y dijo, ¿cuántos quieren lo que yo tengo? Y los jóvenes dijeron, ¡nosotros! Y entonces hace así, empieza a poner las manos y van cayendo uno tras otro y hablando en lengua. Y los padres, que no se entendían nada de todo eso, le metían la presión, le decían, ¿qué es lo que tiene mi hijo? ¿Qué es lo que tiene mi hijo? Pero todos esos muchachos que cayeron bajo el poder de Dios hablando en lengua, hoy en día se transformaron en predicadores, que están por todos lados, siendo usados por Dios terriblemente. Y cuando Dave Robertson se va de ahí, como diciendo, oh, Dios mío, ¿qué hiciste conmigo? ¿Conmigo? ¿Qué acabas de hacer, Señor? Y estaba apoyado en una columna así como esta. Dice que el Espíritu Santo comienza a hablarle y le dice, hijo, esta unción no vino de repente sobre ti, estaba predestinada para esta reunión desde antes de la fundación del mundo. No vino sobre ti por causa de tu llamado evangelístico. Yo deseo que todos mis evangelistas ministren en mi poder. Esta unción no vino sobre ti debido a tu llamado, tu credo, tu color o tu nación. Vino porque has descubierto una ley espiritual que es orar en otras lenguas para tu edificación personal. Esta ley lleva consigo una rigurosa garantía de edificar tu espíritu en tu santísima fe, de donde proviene la fe. Has encontrado algo que puedes utilizar a propósito para edificarte a ti mismo cuando quieras, el tiempo que quieras y las veces que quieras. A través de la oración en el Espíritu Santo puedes edificarte a un nivel en tu espíritu donde tus sentidos físicos no podrán mantenerte en la derrota y no podrán convencerte contrariamente a la palabra de Dios. Puedes entrar en un camino vibrante, lleno del Espíritu y libre en el Espíritu Santo. Shema morebokeio, oneye noi, pakwa kiria rare moe, shua dei neriboa, beguan kuria ridai, rebokoi remasai, ando dia kugu, chia didai, anaye noi, kwa kore rereboase,
Vamos, vamos, vamos. Abrí tu boca y comenzá a hablar las lenguas que el Señor te ha dado, el Espíritu Santo te ha dado cuando fuiste bautizado. Vamos, vamos, vamos. Aprovechá. No tenés que ser estimulado, ni llorar, ni quebrantarte. Abrí tu boca y encendete ahora y decide, a partir de ahora salgo encendido y voy a aprovechar esto tan maravilloso día tras día, hora tras hora, y voy a crecer espiritualmente. Vamos, vamos, vamos. Aprovechá ahora. Bebo kendo rierita, shitando rierigo, bebo kondo rieribu, shio maya rebo kondere rebaye, shio didaye, okoye ria rimaye soye gongo ria pipaye rebo gondo, shia didai, al muci pongo gero ria didaye, endo kondo ria ribaye rebo kondo remo soye, oh, ria ribaye rebo kondo remo soye. Oh, vamos, vamos, vamos. Aquí estoy, querido hermano. Estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de animarte. Yo mismo estoy tratando de hacer esto tan maravilloso, mostrándote el camino, mostrándote que así de fácil es. Vamos, vamos, vamos. Endo koye ribai, itondo, bio bibai, shishi mamo rebo gondo rebo soye. Aquí estoy, ututi kuribi bambo rebagando rebo soye. Aquí. Ishaya rebando, Ishaya regogoa, moi, assisi voi a guagore regogoro, si dai a noi, moi, shipiri ribuaye, utpiri rimahaye, vamos, que cuando te encendes, el Señor te da más. Vos decís, quizás estás pensando, pero apenas habla en lengua, pero cuando vos le das lugar, viene más y viene más. Esto es como un río que apenas está fluyendo un poco de agua, pero cuando más le das lugar, más viene, más torrente, más caudal, viene más y viene más para tu vida, y el Señor está deseoso de darte mucho. Solamente tenés que abrir el corazón, solamente tenés que darle lugar al Espíritu Santo, como hemos cantado, que Él está aquí. Ondo kendo, shitando namoye, poco riarigogoro, soye gongo riaribaye rebogoye, shia mama rebogondo romo soye. E quando riaridu, iti riarogogoro sendai, e nai nascishibo. E quando rebo piendo riarigoye regogoye rerebahaye rebogoye remasaye. Oh, escucha, riquezas tengo para darte. Oh, que alegría. Van a venir muchas cosas sobre tu vida. Oh, papi, rimambori, rigogoro sentitidad. Aquel que me escucha y me atiende, viene riqueza. Oh, remambo, rigogoro sentitidad. E shishia nieno gorgoro. Oh, e pipietsu si fu apopagogoro de remahai. Aneia, soia gogoria, rigogoro sentia nieno moi. E piepigua cucoie si fu apendere de lo mandagai. Hay mucho para disfrutar, hay mucho. Yo quería rigogoro sindai en ese she, poporia rigongoria rigogoro sindai en ese sebo. Hay multitud de gozo. Oh, rimaya regongo, shikindiria rigoye le guayo, gogoya remoye bebea, gogoya regai, le sai, le shia, niamo, gogoya sinbai, ne, pia gogo sinsipia, pia bahal, se sai la gogo siniano minchi. Oh, hay mucho gozo que tengo para derramar sobre todos mis hijos. Y si mahai, MDA, su soya, guaco, que a papia, roría, mi anayo, re roco, pero son pintiria, titadaye. Hay muchos corazones que yo quiero renovar. Hay muchos corazones que yo quiero restaurar. Y shishi mahangogoro, dando da moye. Yo quiero pian piñarro, rimoye, conquistando, y van a sentir mis manos acariciándolo. Opia para gorgoro, si opia pia, gual, y van a conocer que yo estoy allí fluyendo, orando, anguagado, riarrigogo, riarrugogoro, y que antes no hay, gogose, y van a conocer en profundidad. Okiao, pia, pia, no si pia, pole, gorgoro, o sea,
que aceptan hoy en ese voz, para aquellos que quieran estar pasando tiempo conmigo. Io oh, este es el gozo de mi presencia dado a través de mi palabra. Oh, aunque pensai en ese voz, en ese llevó. Hay mucho para recibir. Yo cual cantan bien unos meses sabía para cual oh, viene sobre sus vidas. Un cuan que apenas ronde a tu detalle. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve